Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Damos comienzo a un nuevo culto de adoración a nuestro Señor junto al Ministerio de Adoración de nuestra iglesia, ¿cierto? Les damos la más cordial bienvenida. Estoy muy contenta de estar con ustedes en este nuevo domingo para exaltar el nombre del Señor. Bueno, para partir el culto vamos a tener una oración, así que les pido que me acompañen desde la casa ustedes también, ¿ya? Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre Santo, por este nuevo día que tú nos das, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, poder alabarte, bendecirte, Señor, glorificarte como tú te mereces, Padre mío. Gracias por este momento. Te pido que tú dirijas este culto, Señor, que tú dirijas las alabanzas, la predicación, Señor, que todo esté dirigido por tu Espíritu Santo. Bendice al pastor, Señor, que también va a traer una palabra nueva y fresca, Señor, desde tu trono para nosotros, Señor. Gracias te damos por todo, mi Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, también los quiero invitar a que me acompañen a tener una lectura bíblica que la vamos a encontrar en el día de hoy en el Salmo 139, versículo 16. Bueno, dice: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿Por qué quise escoger este versículo? Porque me llama mucho la atención y también me llena de gozo el saber de que todos los días de mi vida ya están escritos por el Señor. Y no solamente los míos, sino que los de todos nosotros. Eso es un motivo de alegría, ¿cierto? Porque no en vano podemos decir de que podemos confiar y estar descansados en el Señor, porque Él sabe todo lo que tiene para nosotros, cuáles son los planes que Él tiene para nuestra vida, para nuestra familia. Así que glorifico al Señor por su palabra. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar a la alabanza y adoración al Señor junto al Ministerio de Alabanza. Y les quiero leer una cita bíblica que aparece en el Salmo 150. Dice: aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuoso firmamento, alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza, alaben a Dios con sonido de trompeta, alábenlo con arpa y lira, alaben a Dios con pandero y danza, alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta, alaben a Dios con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya. Y con esta exhortación de alabanza al Señor, quiero dar el pase al Ministerio de Alabanza para que todos juntos podamos honrar y alabar el nombre del Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana queremos saludarles nuevamente. Nuestra hermana Dayana ya les ha saludado, hemos orado junto a ella y nosotros queremos en este momento invitarles a poder juntos a nosotros unirnos en el canto congregacional. Y hay infinitos motivos, razones que tenemos para alabar a nuestro Señor. El mismo hecho de poder estar en este culto, de poder verlo, ¿cierto?, de tener las herramientas tecnológicas para poder verlo, es una muestra de gracia de nuestro Señor. Así que, hermano, yo le quiero animar a que juntos podamos alabar a nuestro Señor, seguir adorándole como lo hemos hecho esta semana. Independientemente de las circunstancias que hayamos vivido, Él es digno de nuestra adoración. Así que cantemos juntos esta preciosa alabanza. Sin importar
Oremos brevemente antes de esta siguiente alabanza. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro buen pastor. En ti confiamos, Señor amado, y es por eso que estamos reunidos en este momento para cantar a tu nombre. Señor, gracias por tu amor para con nosotros, para tu fidelidad, Señor amado, en todo momento. Te agradecemos, Señor amado, nuestro buen pastor. En Cristo Jesús. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, de paso delicado, Él me hará descansar. Tu aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me hará por senda fiel, justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, de paso delicado, Él me hará descansar. El Señor es mi pastor, me faltará. Amén. Queridos hermanos, vamos a seguir cantando a nuestro Señor, y en Romanos la palabra de Dios dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Así que vamos a cantar de la gracia de nuestro Señor en nuestras vidas y cómo Él perdona nuestros pecados y eleva nuestros corazones a poder cantar a Él. Y amor recuerda todo mi pecar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo Vicente olvida mi error, mis faltas voluntad, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor.
Bueno, hermanos, el momento de la adoración, ¿cierto? Estuvo precioso. Y ahora vamos a pasar al momento de la predicación. Quiero invitarlos a que me acompañen a leer otro versículo que está en Romanos 10:15. A ver, ¿dónde está Romanos? Se me perdió Romanos. Dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncia el Evangelio del bien. ¿Por qué quiero leer esta cita bíblica? ¿Por qué la quise leer? Porque el Señor llama bienaventurados a quien predica su palabra, ¿cierto? Y también en Lucas 11:28, el Señor nos dice a nosotros, a los que escuchamos su palabra, nos dice, 11:28, nos dice, al contrario, le contestó Jesús, dichosos los que oyen la palabra del Señor y la guardan. El Señor a nosotros nos llama dichosos por escuchar su palabra y también porque tenemos que guardar su palabra. Así que con estas dos citas bíblicas quiero pasar a la predicación, ¿cierto?, que nos trae el pastor Alejandro Zamorano. Muy buenos días, mis amados hermanos, bendita iglesia, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por estar juntos nuevamente. Gracias a Dios por la jornada de ayer de oración, por cada uno de los que se pudo unir y aquellos que inclusive sin haberse anotado oficialmente se unieron en algún momento a los diversos tiempos de oración que tuvimos. Hoy día quiero hablar precisamente de la oración y quiero invitarles a esta reflexión profunda de continuar haciéndolo, del valor de ella. Me pregunté a mí mismo, y seguramente usted también se va a preguntar, bueno, esto tal vez debiera haberlo predicado el domingo pasado, pastor. Sin embargo, hoy día quiero compartir con ustedes. Llevamos 21 días o 22 días de oración, de clamor, de intercesión, como una actividad. Y ayer tuvimos un tiempo de oración desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, como una actividad, como un desafío, como una experiencia de iglesia junto a otras tantas iglesias a lo largo del país, como ya llevamos 20 días y como continuaremos los próximos 20 días haciéndolo. Pero no me gustaría que quedara solo en una actividad. No me gustaría que quedara solo en una bonita experiencia. No me gustaría que catalogue el día de ayer como lindo, sino que usted pueda ver el valor que hay en la oración personal y comunitaria. Personal porque me lleva a mí a una presencia y a una búsqueda íntima con el Señor.
y comunitaria ciertamente desde la perspectiva de que estamos hablando juntos a Dios, ¿sí? Que mi voz se une a la de otro y que juntos podemos llegar delante del trono de la gracia a pedirle al Señor que tenga misericordia. Y sabe que respecto de esto, y voy a invitarle, tenga su Biblia abierta, por favor. Yo sé que en esta modalidad es poco probable que usted la tenga ahí muy cerquita al lado suyo, pero le invito, vaya a buscarla para que marque textos. Voy a predicar muchos textos, en realidad voy a servirme en el buen sentido de la palabra, de la misma palabra de Dios para el día de hoy. Y le invito a que marque, escriba estos textos allí en su casa. Porque Dios quiere, mi amado hermano, usted lo podemos ver en toda la palabra del Señor. Dios quiere que le pidamos. Dios quiere que nosotros vayamos delante de Él y le expresemos lo que estamos necesitando. Dios quiere que busquemos su rostro día tras día. Y no como un Dios servil para nuestras vidas o para nuestros propios deseos, sino busquemos al Señor como el único refugio en nuestras dificultades. Y pide que tengamos la capacidad de agradecerle cuando lo veamos actuar. El Señor quiere que nosotros le pidamos. Él no va a actuar si usted y yo no vamos delante de su presencia. Es verdad que el Señor dice que Él conoce las peticiones de nuestro corazón antes que nosotros se las pidamos, pero cuidado, el Señor no va a actuar si nosotros no vamos delante de Él. La venida del Señor Jesús, ¿se acuerdan los relatos que hemos estado escuchando del Señor Jesús en las semanas anteriores en el Evangelio de Juan? ¿Se recuerda? El Señor pregunta, ¿qué quieres? Yo voy a hacer algo por tú. ¿Qué es lo que tú deseas? En el caminar del Señor Jesús por Jerusalén, siempre era, ¿qué quieres que yo haga por ti? Entonces, Señor, sáname, Señor, libera a mi hijo, el Señor, restaura, etcétera, lo que fuera. Y quiero invitarte a que caminemos por la palabra del Señor. En el Salmo 50, versículos 15 dice, e invócame en el día de la angustia, y te libraré, y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. Es decir, el Señor nos hace una invitación para que le busquemos en aquellos días complejos y difíciles de nuestra vida, que vayamos delante de Él. Y créame que este año y medio que llevamos en este proceso de pandemia ha sido tiempo de angustia. Lo he expresado y están en los motivos de oración día tras día durante esta campaña de 40 días de oración. Y día tras día he dicho que la iglesia tiene que orar por los matrimonios, he dicho que tenemos que orar por nuestra propia experiencia personal, le he dicho que tenemos que orar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, porque se requiere tenemos que darnos cuenta que estamos en un tiempo de angustia profundo. Cuando decía que nuestros chicos están cansados de los procesos, de la forma en que han tenido que vivir, de los costos que va a significar para los adolescentes y para los jóvenes, ¿no es cierto? Todo este tiempo de encierro, de falta de sociabilización, que es vital en su desarrollo. Las experiencias que hemos vivido familiarmente, los problemas económicos que se han vivido, las pérdidas de trabajo en muchos de los casos. Invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás, dice el Señor. En Números 20:16 dice, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tu frontera. Clamamos a Jehová, y el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. El Señor ha permitido librarnos y nos va a permitir librarnos de todos nuestros tiempos de angustia, de todas nuestras dificultades. Él quiere hacerlo y Él nos invita a que volvamos, le busquemos en el tiempo de oración. Que redoblemos, mi amado hermano, la oración, el clamor como iglesia y personalmente. Recuerde que siempre le he dicho, la iglesia no será más de lo que es usted en su vida espiritual.
Si la iglesia no es más poderosa espiritualmente, es porque usted y yo, por supuesto, juntos, ¿no es cierto?, no somos más espiritualmente. Si queremos que nuestra iglesia crezca en la fe, que crezca en la adoración, que crezca de una manera que agrade el nombre de Dios, tenemos que crecer en la experiencia de la oración, en el clamor personal. Éxodo 14, versículo 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Mire, el pueblo de Israel estuvo 400 años en esclavitud, pero hubo un momento en que comenzaron a clamar a Jehová. Y entonces el Señor los libró. Y comienza este proceso. Y fíjese, cada vez que clamaban, ¿no es cierto?, entonces el Señor respondía. Por lo que los hijos del Señor clamaron. En el versículo 30 dice del mismo Éxodo 14: y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a orillas del mar. Dice que entonces llegan a la orilla y claman al Señor, y el Señor responde. En el Salmo 99, versículo 6 dice: y Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía. Y es tal vez Moisés un tremendo ícono de lo que significa una oración intercesora por la vida del pueblo de Dios, por la vida de los hijos del Señor, por la vida de la familia. Moisés nos enseña del valor de esto. En el Salmo 91, versículo 15 dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Insiste el Señor: si tú me buscas, me vas a encontrar. Si tú clamas a mí, ahí voy a estar para ti. Amada iglesia, el Señor nos está dando la clave para nuestro crecimiento. El Señor nos está dando la clave para nuestro desarrollo de nuestra experiencia de fe. Pero necesitamos creerle al Señor. Necesitamos doblar nuestras rodillas delante de Él y buscarle día tras día. Éxodo 8, 12 y 13 nos cuenta un poco de esto. Dice: entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas en las crisis, en las plagas que había en el pueblo. Y entonces Moisés salió de la presencia de Faraón, lloró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés. Qué poderoso sería esta experiencia, amada iglesia, si Moisés oró para eliminar la plaga que había sobre Egipto conforme al propósito grande de Dios. Tal vez debiéramos aprender a orar también para que el Señor quite la plaga que hay hoy día, que no me cabe ni la menor duda que es parte también del propósito de Dios sobre la humanidad. Una humanidad que le ha vuelto las espaldas al Señor y que necesita volverse a Dios. Éxodo, déjeme seguir un par de ejemplos más. Entonces Faraón se apresuró, en Éxodo 10, apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego que ahora perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, y que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y nuevamente la oración intercesora, y nuevamente Moisés va delante de esta experiencia. Y entonces Moisés salió y oró a Jehová, y adivine qué dice el texto: y entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental, actuó de manera especial, sobrenatural, y sanó y restauró. Amado, sin que le pidamos, Dios no va a actuar. Sin que nosotros levantemos nuestra voz, Dios no va a actuar. Es necesario que usted aprenda a clamar, a interceder por el Señor. Y voy a darle una clave más adelante, un principio de fe de lo que significa la intercesión. Un poquito más adelante, denme un segundo. ¿Sabe? Hay un solo texto en las Escrituras en que el Señor dice que Él va a actuar antes que nosotros. Dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablaba, yo habré oído. Esto está en Isaías 65, 24
y está en un contexto absolutamente distinto de la vida, porque está hablando del tiempo futuro y desde una palabra escatológica. En Zacarías capítulo 13, versículo 9 dice: Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Jeremías 29, 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. El Salmo 34, 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El Salmo 102, 17 dice: ya habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Isaías 30, 19 dice: al oír la voz de tu clamor te responderá. Pero sabes, mi amado hermano, estas tremendas promesas, puedes marcarlas cada una en tu Biblia. Estas tremendas promesas que Dios te entrega, a veces nos tardamos tanto en recurrir a ellas. No sé si has leído el libro de los jueces. El libro de los jueces tiene un relato de 400 años. Y en el libro de los jueces tú vas a encontrar vez tras vez que este pueblo busca al Señor, el Señor lo ayuda, está en paz, nace una nueva generación, esta generación se olvida del Señor y pasa largo tiempo, 3, 5, 10, 15, hasta 40 años, en sufrimiento, hasta que claman a Jehová y Jehová los oye. Manda un juez, un libertador, los libera de su carga y vuelven a estar en comunión con Dios. Pareciera que nuestras vidas muchas veces tienen este ciclo precisamente, el ciclo del libro de los jueces, en que estamos en paz con Dios, pero llega el tiempo en que nos olvidamos del Señor y pasa largo tiempo de sufrimiento, de alejar a Dios de nuestro lado y no escuchar su voz y no dejar que nos pastoree y que nos dirija. 1 año y medio y algo más llevamos en este tiempo y volveremos a nuestro templo con gozo y alegría a estar juntos. Pero le dije la semana pasada, si vamos a volver a lo mismo, si vamos a volver a las mismas actividades, si vamos a volver a estar simplemente juntos y a estar contentos entre nosotros mismos, engordándonos nosotros mismos, sin la posibilidad de abrirnos, de juntarnos a la oración y a la alabanza, pero desarrollar nuestra vida hacia afuera en el servicio y en la proclamación del Evangelio. Las cosas, no habremos aprendido nada y seguramente nos debilitará en la fe. Por eso tenemos la oportunidad maravillosa de volver, pero volver con clamor, volver en la búsqueda del Señor, de volver a encontrarnos en la oración. Espero que la jornada del día de ayer haya sido una experiencia maravillosa para usted y que no se convierta en una actividad en el año, sino que se convierta en una constante en la vida de la iglesia. Una iglesia que se vuelca al tiempo de la oración personal y también comunitaria, personal y congregacional, donde yo oro, pero también mi hermano se une a mí. Más de 50 hermanos de la iglesia unida entre Hortensias y Temuco oramos durante el día sábado. Y vuelvo a insistir, que no se convierta en una actividad para cumplir una meta o para ser responsable con algo que nos desafiamos o que se nos solicitó, sino que se convierta en un hábito de vida que nos va a ayudar a interceder por los demás, sabiendo que el Señor va a escuchar nuestra oración. El Salmo 22, 24 dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, entonces él oyó. Parece que me da la idea que cada uno, o todos los textos que leo, la mayoría de ellos, dice que cuando estamos en aflicción podemos ir delante de Dios. Cuando hay dolor en nuestra vida, cuando hay debilidad, cuando hay frustración, cuando hay pena, tenemos que ir delante del Señor. Pero tenemos que creerle al Señor. En las últimas 2 predicaciones he venido hablando de este valor, de creer para ver y nunca al revés.
de creerle a la palabra del Señor, de creer al desafío que Dios quiere hacernos, de creerle a la palabra de guía, de dirección, de pastoreo que Dios quiere darnos a cada una de nuestras vidas. El Salmo 121 nos habla de pedir, ¿no es cierto? Nuevamente dice, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. El ejercicio de pedirle al Señor, el ejercicio de la acción de la oración, para que no se convierta en un rito vacío, tiene que tener como condición el acto de la fe. Podemos hablar bonito, podemos tener buenas palabras, podemos hacer construcción de oraciones muy hermosas, muy llenas de palabras bellas y que nos suenan a espirituales. Pero si no tiene fe, mi amado hermano, si no ha desarrollado el acto de creerle al Señor, de creer que Él puede suplir nuestras necesidades, entonces esa oración será vacía. La oración y el clamor delante de Dios, al que te quiero invitar, al que te quiero desafiar como iglesia, que podamos desarrollar como un hábito permanente, personal y congregacionalmente, es un clamor con fe, un clamor que le cree al Señor. Vamos a orar bíblicamente. Y no significa repetir el Padre Nuestro, aunque el Padre Nuestro es la oración que el Señor nos dejó para guiar nuestra propia oración, sabiendo que no sabíamos orar. Los discípulos del Señor le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Bueno, yo te voy a enseñar a orar, y esta es la manera en que tú tienes que hacerlo. Honra el nombre del Padre, pide que se haga su voluntad, pero fíjate, en la parte lo voy a mencionar más adelante. Pero tienes que aprender a pedir por el pan de cada día. Si el Señor nos dice que tenemos que pedir por el pan, y entiéndase, el pan como todo lo necesario para que nuestra vida pueda continuar en la cotidianidad de nuestro quehacer. Entonces, si desde ahí para adelante el Señor nos está enseñando que tenemos que vivir con fe, entonces, mi amado hermano, tenemos que aprender a desarrollar una vida de fe, una vida que le cree al Señor y que camina conforme a lo que Dios quiere hacerlo. Te pregunto y te desafío en esta hora, ¿tu oración es una oración de fe? Tu oración es un tiempo de clamor, ¿no es cierto? No desesperado, sino que un tiempo de clamor intenso, porque crees que Dios puede obrar en tu vida. Si es así, te invito entonces que comencemos una nueva etapa en nuestra iglesia, un nuevo tiempo, que es el tiempo de la oración, el tiempo del clamor con fe, el tiempo de la oración bíblica. No solamente como una acción que me permite vaciar el corazón en términos de contar lo que me está pasando. Es hermoso nuestras oraciones de nuestros cultos, o cuando expresamos y le decimos, ayúdame, quiero orar por esto, por lo otro, lo más allá, lo más acá. Sino que de una oración con convicción, que le cree al Señor, que intercede por el otro de manera especial. ¿Sí? Pedir con fe, ¿no es cierto?, puede afectar la vida de los demás y puede afectar aún al pueblo completo de Dios. El Salmo 106, 23 nos habla nuevamente de Moisés y dice que Dios trató de destruirlo, de no haber interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. ¿Sabe? El pueblo estaba pecando ahí y estaban haciendo lo que no le agradaba a Dios. Y entonces dice que Moisés tuvo que ir y postrarse delante del Señor y pedirle, ponerse en la brecha para clamar por el pueblo. Zacarías capítulo 10, versículo 6 dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no lo hubiera desechado, porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. Oraremos y el Señor nos oirá. Mira, déjame volver a esta idea de Moisés porque me parece tan poderosa. Deuteronomio capítulo 9 dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua.
a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo, porque temí a causa del furor y de la ira que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad. Moisés se puso en la brecha y tuvo una oración sobrenatural por el pueblo de Dios. Si nos unimos como iglesia y nos ponemos en la brecha unos por otros, ¿no crees que podrá haber un cambio profundo en nuestra vida, en nuestra espiritualidad, en entender la misión de Dios para nosotros de manera distinta? Yo creo que sí. Yo te invito a que seamos como Moisés y que nos pongamos en la brecha. Moisés lo hace de manera sobrenatural. Dice que él oró y ayunó sin pan ni agua. No te pido que hagas esto, pero podemos unirnos en un día de oración y ayuno por la iglesia, una vez al mes, por el pueblo de Dios, un día, y decirle al Señor que nos libre, que nos sane, que nos restaure, que nos perdone, que nos levante, que enjugue nuestras lágrimas, que sane nuestras casas, que sane nuestros hogares, que sane nuestros hijos, que sane los matrimonios de nuestra congregación, que perdone nuestro pecado y que nos ayude a ponernos en orden conforme a tu propósito, para no llegar con pecado delante de su presencia, a adorar e inclusive a servirle. Pero para eso se necesita un hombre de oración, como Moisés. Un hombre de oración se puso en la brecha por el pueblo de Dios. El Señor nos dice: pídeme, yo voy a responderte. Voy a responder a todo tu clamor. Bueno, si es necesario, me voy a poner en la brecha por el pueblo de Dios. Y voy a pedir a Dios por él. Ah, ¿y solo por él? No, sino que también por su familia. Versículo 20 dice: y contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Y no solo no lo destruyó, sino que lo convierte en el sumo sacerdote. Le da un lugar de eminencia, lo restaura y le da una función especial. Quiero interceder así por mi familia. Quiero ponerme en la brecha por mi familia y por la iglesia y por el pueblo de Dios. ¿Quieres hacerlo tú también? ¿Quieres hacerlo? Yo te invito en el nombre de Jesús, mi amado hermano. Si tus oraciones hasta el día de hoy son oraciones que duran 5 minutos, que son una repetición de palabras, que lo único que hacen es quejarte delante de Dios de lo que te pasa, pero que no son oraciones que muestran tu angustia, que abren tu corazón, que se ponen en la brecha por el pueblo y por la familia. Yo te invito que hagamos el cambio juntos. No volvamos a la iglesia, al activismo que teníamos al 15 de marzo. Volvamos a la iglesia al clamor. Volvamos a la iglesia a la intercesión, a ponernos en la brecha. Quiero venir, quiero abrazarte, quiero verte, quiero tocarte el codo, quiero ver tus ojos, que me hablarán tanto, porque no podré ver tu cara, tu boca, si te estás riendo, no, pero tus ojos me hablarán tanto. Y quiero inclinar mi rodilla, doblar mi rodilla junto a ti,
para clamar al Señor, para ponernos en la brecha, porque el Señor dijo, si tú me pides, yo voy a responderte. Si tú clamas, yo voy a responderte. En tu angustia yo voy a escucharte, pero pídemelo y entonces yo lo haré. Y se necesita solo un hombre o una mujer. Y yo creo que en nuestra iglesia somos más que uno. Dice Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre, en singular, hombre, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y dice, y no lo hallé. Y yo quiero decirte, yo quiero invitarte, pongámonos en la brecha, en la oración. Vamos, únete a mí, clamemos por el pueblo. Y pongámonos en la brecha por nuestra familia. Pongámonos en la brecha por los nuestros. Sé muy bien la realidad de la mayor parte de las familias de nuestra congregación. Tanto en Hortensias como en Temuco. Y necesitamos ponernos en la brecha por nuestra familia. Por nuestras angustias y nuestros dolores. Necesitamos doblar la rodilla. Y Dios quiere bendecirnos, pero necesita que se lo pidamos para que en nuestra angustia Él oiga nuestra voz. Ya te decía, el Señor nos dijo que incluso teníamos que aprender a pedir por el pan de cada día. El pan nuestro, dice Mateo 6:11. Si tenemos que pedir por el pan, ¿cuánto más lo tendríamos que hacer por nuestros corazones, por nuestras vidas espirituales, por la sanidad en las mentes, en el alma, por la salvación de los nuestros y de nuestra propia vida? Ejercitar tu fe, mi amado, es levantar la voz al Dios único que puede responder. El clamor bíblico es creer que Él es el único que puede responder. No, Dios no es una alternativa más. Dios no es una alternativa más. Es la única alternativa. Es por eso que tenemos que ir delante de Él. Es por eso que tenemos que aprender a ponernos y aceptar el desafío para ponernos en la brecha. Que se diga de testimonio, ¿sabe qué? Nos levantamos y nos pusimos en la brecha por el pueblo de Dios y nos pusimos en la brecha también por nuestra familia, como lo hizo Moisés. Que el Señor diga, encontré en esta comunidad de fe, encontré a uno que se pone en la brecha, que se levanta para poder orar. Creerle al Señor y orar con fe significa, amados hermanos, significa creer que Dios es la única respuesta. Que tenemos que hacer las otras cosas, por cierto, pero no puedes llegar delante de Dios como una alternativa más. Si no te resultó esto, entonces vamos a hacer esto otro. Mi amado hermano, si el psicólogo no logró dar la respuesta para la salud de nuestros hijos, bueno, entonces oremos. Y si el médico no dio la respuesta para la enfermedad de nuestro cuerpo físico, entonces oremos. Y si entonces el mediador familiar o el pastor no logró dar la respuesta para ayudar a que el matrimonio se mantuviera firme, entonces oremos como una alternativa más, como una alternativa última, como una alternativa de cuando no sé qué hacer, sino que el Señor en un acto de fe sea la única respuesta, la única dirección de nuestros ojos, sea levantarlas al cielo creyendo que Dios puede responderlo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice la palabra de Dios. Debe haber una opción y una oración de parte nuestra, una búsqueda intencionada de nuestro corazón. Yo, dice el Señor, estoy dispuesto, pero necesito que tú también estés dispuesto y te postres delante de mí, buscando mi santo nombre.
Esa es la única manera, dice el Señor. Esa es la única manera y nos desafía en este tiempo a desarrollar y ejercer de manera perseverante la oración. Pastor, yo ya oré y oré 2 veces y estuve orando en algún momento. Mi amado hermano, la oración perseverante significa no dejar de orar hasta que el Señor responda por nosotros. Dice que en el libro de los jueces el pueblo estaba en aflicción, lloraba hasta que el Señor mandaba un libertador para sacarlos de la crisis. Te quiero invitar, amado hermano. Quiero que el nuevo comienzo de la iglesia, mi amado, que la nueva historia de la iglesia se cimente sobre la experiencia de la oración que clama y que busca, que se pone en la brecha, ¿no es cierto?, entre Satanás y nuestros hijos, entre Satanás, ¿no es cierto?, y el pueblo de Dios, para librarnos, para sacarnos, para liberarnos, para restaurarnos, para perdonarnos y para darnos la oportunidad de ir adelante predicando el Evangelio de Jesucristo. Ese tiene que ser la visión. Por allá va el camino, mi amado hermano, en oración y en predicación, en clamor y en servicio al nombre de nuestro Dios. No más activismo, no más actividad porque sí, sino que acciones intencionadas que buscan el rostro de Dios y que proclaman su santo evangelio. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan. Y cualquier cosa, aquí está la clave, y cualquier cosa que pidiereis, la recibiréis de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante del Señor. Y esta es la confianza, esta es la fe que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, y sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Crees esto? ¿Le crees a la palabra de Dios? Fíjate que he repetido puros textos. No he argumentado con mis propias palabras. El Señor nos invita. Yo no me había dado cuenta de tantas veces que el Señor dice, pídeme y yo te voy a dar. Pídeme y yo voy a responder. Y si lo expresa en su palabra es porque Él quiere decirnos algo. El texto que más me llama la atención es de Moisés. Pidió por el pueblo, pidió delante de Faraón, y el Señor lo escuchó una y otra vez. Intercedió por otro, con una oración poderosa. Este hombre que era tartamudo, que era tardo para hablar, que necesitaba que otro le ayudara. ¿Qué importaba si no podía, si su lengua era tarda para hablar delante de los demás? Si su lengua era hábil para dirigirse a su Señor, a quien Él quería agradar. ¿Qué importaba? ¿Qué importaba si tartamudeaba un poco más? Si lo relevante era que era capaz de conectarse en intimidad con el Señor. Pastor, es que yo no sé orar muy bien. ¿Qué importa que tus palabras no sean tan perfectas? Si lo importante es si tu alma y tu corazón se conectan con el Padre Celestial. Y oras y clamas al Señor e intercedes perseverantemente y te pones en la brecha para librar al pueblo, para librar a tu familia. Juan 16:23, le voy a decir algo que usted conoce de memoria. De cierto os digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Más encima dice, pidan el nombre de Jesús. Y cuando la iglesia pida, cuando yo pido, y entonces el Señor responde, tendremos un gozo pleno, cumplido, acabado para nuestra vida. Nos gusta decir que tenemos el gozo del Señor. ¿Cómo se tiene el gozo del Señor? Orando perseverantemente.
Quiero disfrutar de tu gozo, Señor. No es andar siempre contento ni en andar cantando, aunque es parte y es bueno que lo haga. Es una oración perseverante en el nombre de Jesús, que pide delante de Dios y que se hace de ella un acto natural, que busca el rostro de Jehová para el pan de cada día, como nos enseña el Padre nuestro, y aún más allá. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llaméis y se os abrirá, en Lucas 11:8. Sea perseverante, sea perseverante. Y termino con Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí va. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar o para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro, para la ayuda cuando la necesitamos. Jueces, es tan tremendo el libro de Jueces, porque el pueblo pasaba tiempo en dolor y sufrimiento antes de clamar, pero cuando clamaban Dios les respondía. No pases más tiempo sin clamar, sin presentar delante de Dios. Homiléticamente, seguramente este mensaje está muy mal estructurado, pero quise recorrer muchos textos bíblicos que nos invitan a que pidamos delante del Señor, a que nos pongamos en la brecha, que hagamos de la oración un acto permanente y perseverante, continuo, que no sea una linda actividad como la que tuvimos el día de ayer, sino que sea una manera de vivir. Me he preguntado cuál debiera ser la identidad de nuestra iglesia. No me gustaría que nos conocieran por las buenas actividades que realizamos, sino que por ser una iglesia de clamor delante de Jehová de los ejércitos. A manera de conclusión le digo, creer es levantar la vista al cielo y tener la fe que es solo de allá donde vendrá nuestra respuesta. Pero debemos pedir. ¿Aceptas el desafío, amada iglesia? ¿Aceptas el desafío? Yo te invito. Nuestras familias lo requieren urgentemente. Padres, madres, hijos, esposos. Necesitamos ponernos en la brecha para orar por nuestra familia, para que Dios nos escuche y librarlos, guardarlos, sanarlos y restaurarlos. Nosotros no, el Señor, pero tenemos que hacerlo con fe. Creer para ver, poniendo a Dios en el primer lugar, y no como una alternativa más, que si no te resulta, bueno, entonces voy a orar. O como alguien me dijo, ore por último, si no hay nada más que hacer, sino donde la oración es mi primera y única y gran esperanza. Y entonces podremos ver las glorias de Dios manifestadas y nuestro gozo será cumplido, como dice Hebreos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos enseñe, que Dios nos ministre y que puedas analizar cómo es o cómo ha sido tu vida de oración hasta el día de hoy.
no para que te autoflageles, ni para que te sientas orgulloso, sino para que te alinees conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Pedid y se os dará. Amén. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe y nos regale una semana hermosa. Continuamos en los 40 días de oración, y en estos 40 días aún nos quedan 20 por delante o 19 por delante. Te invito a que sigas orando, pidiendo, clamando, porque el único Dios poderoso quiere bendecirnos, escucharnos y responder nuestro clamor. Amén. Hermanos, vamos a cantar una alabanza final. Ya hemos escuchado la palabra de Dios, y en respuesta a lo que hemos escuchado es que queremos cantar de los atributos de Dios y queremos exaltar ahora la eternidad de nuestro Dios. Así que cantemos juntos a nuestro Señor.